¿verdad? Pero bueno es el Señor que en esta tarde he sentido la presencia de Él a través de la alabanza. Hermano, y eso es algo tan hermoso que no lo entendemos muchas veces. A veces queremos que Dios obre a nuestro tiempo y no es a nuestro tiempo. Es el tiempo de Dios, estimado hermano. Y pues cuando Dios hace la obra, mire, se siente uno vanito. Aquella carga con la cual veníamos caminando se va de nuestra vida. Y hermanos, bueno es llorar en la presencia de Dios. Porque no lloramos de tristeza, no lloramos, ¿verdad? Porque lo sentimos solo, no lloramos porque Dios es real. Y verdad, nosotros no somos nadie ni quien para que Dios se humille a vernos y se humille Dios, ¿verdad? A fortalecerlos, alabado Dios. Esta tarde doy gracias a Dios primeramente, estimado hermano, por este privilegio. Y al pastor que me cedió también este privilegio. Sé que el pueblo, ¿verdad?, está en sacrificio y voy a tratar de no cansarles, amados hermanos, sino hablar un poco de la palabra del Señor, sabiendo que en medio del pueblo hay hombres que Dios usa en la palabra. Y pues, hermanos, vamos a ver qué Dios nos tiene en esta tarde, alabado sea Dios. Así que les voy a invitar, hermanos, al libro de Santiago en esta tarde. Libro de Santiago, estimado hermano, en su capítulo 3. Y vamos a leer en el versículo 13 en adelante, donde esperamos que sea el Espíritu de Dios hablando a nuestras vidas y dándonos entendimiento y sabiduría para poder edificarnos en esta tarde. Libro de Santiago, amados hermanos, capítulo 3, versículo 13. Lo tenemos. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contentación en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contentación, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de la justicia se siembra la paz para aquellos que hacen la paz. Padre que está en los cielos, Rey amado, en esta tarde le damos a usted gracias. Primeramente por la oportunidad de estar en la casa de oración, Padre, para adorarle, glorificarle y exaltar su nombre. Gracias, Señor amado, por el cántico, Dios mío, que en esta tarde te hemos elevado, donde sabemos que esa alabanza, Dios amado, ha subido, porque de lo alto también ha descendido la bendición hacia nuestra vida. Porque bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, alabado sea tu nombre. Bueno es cantarte, Dios mío, aleluya, porque se regocija el alma, Dios amado, y el espíritu se fortalece en ti, eterno Dios. En ti hay plenitud de gozo, Padre amado, en ti hay paz, consuelo, Padre amado, en ti está la fuerza, Padre, del hombre y de la mujer, alabado sea tu nombre. Sea bendito tu nombre en esta tarde. Ponemos en tus manos esta palabra, Padre. Ilumina mi mente, Señor. Dame conocimiento para que hablemos de tu palabra. Que tu palabra, oh Dios mío, sea inspirada por tu Espíritu en esta tarde. Abre los corazones y la mente. Que nuestro oído esté atento al consejo de tu palabra. Oh Señor amado, que no caiga, Señor amado, en pedregales ni en espinos, sino que caiga en buena tierra. Padre, en el nombre de Jesús, en ti confiamos. Gracias, Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué hermoso es el Señor. Hermano, en esta hermosa tarde quisiera que meditáramos bajo un pensamiento. La sabiduría que viene de parte de Dios
y la sabiduría que viene de lo terrenal, alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando hablamos de terrenal, podemos decir la sabiduría que viene de parte de Satanás. Amados hermanos, al hablar de la sabiduría, muchos piensan, ¿verdad?, que la sabiduría es, ¿verdad?, solamente tener conocimiento de ciertas cosas. O cuando muchos hablan acerca de la sabiduría, piensan algunos que no leen o que no conocen que es quizás un don, o que la sabiduría es quizás un fruto del Espíritu. Pero al escudriñar la palabra del Señor podemos entender que la sabiduría es un espíritu el cual Dios envía por toda la tierra, alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos se recuerdan cuando hablamos acerca de los 7 espíritus? Amados hermanos, al hablar de la sabiduría hablamos de amados hermanos, por decirlo así, un espíritu que Dios formó, alabado sea el nombre de Dios, con un propósito, alabado sea el nombre de Jesús. No sé si esto está muy fuerte. Si les puede bajar, pastor, no quiero causar molestia. Y hermanos, al hablar de la sabiduría estamos hablando de un espíritu el cual Dios creó, amados hermanos, ¿verdad?, con un propósito. Y eso, amados hermanos, lo vamos a ver en esta hermosa tarde, si Dios así nos permite, nos da el conocimiento para poder, amados hermanos, aprender de la palabra de Dios en esta tarde. Y, amados hermanos, después saber, entender cuál es la sabiduría que viene de Dios, y también saber cuál es la sabiduría humana o terrenal o diabólica, por decirlo, alabado sea el nombre de Dios, porque no toda la sabiduría que hay en el hombre es sabiduría de Dios, alabado sea el nombre de Jesús. Y en estos tiempos que estamos viviendo es necesario saber cuál espíritu de sabiduría se le está enseñando al pueblo, alabado sea el nombre de Dios, porque, amados hermanos, también vamos a ver a través de la palabra hombres que enseñaban la palabra de Dios también con sabiduría terrenal, alabado sea el nombre de Jesús. Y hombres que tenían sabiduría de parte de Dios. Y el creyente es llamado a saber qué tipo de sabiduría se está moviendo en medio de las iglesias. Si es sabiduría de Dios o sabiduría terrenal, alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, podemos ver, ¿verdad? Sabemos que delante del trono de Dios arden 7 copas de fuego, las cuales, ¿verdad?, el profeta Isaías describe, ¿verdad?, estas 7 copas, porque en el Apocalipsis dice que estas 7 copas que arden delante del trono son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Isaías, ¿verdad?, nos narra acerca, ¿verdad?, de estos espíritus y da su nombre. Y uno de esos espíritus es el espíritu de sabiduría. Un espíritu, como decíamos antes, bien importante que el creyente tenga este espíritu, amados hermanos, más hoy en estos tiempos, alabado sea el nombre de Jesús. Porque el creyente es llamado a ser sabio, ¿verdad? Y un fruto de la sabiduría es que el hombre es sabio y la mujer es sabia, alabado Dios. Hermanos, en el libro de Proverbios podemos ver, amados hermanos, acerca, amados hermanos, de la creación de la sabiduría, o acerca cuando Dios formó este espíritu, alabado sea el nombre de Jesús, allá en los cielos. Aleluya. Así como Dios formó, ¿verdad?, a aquel querubín hermoso, ¿verdad?, amados hermanos, aquel, ¿verdad?, aquella estrella resplandeciente, aquel lucero. Cuando la Biblia habla, ¿verdad?, en Daniel, que Dios formó a Satanás, cómo lo hizo, cómo lo creó. También en la Biblia podemos hallar cuando Dios creó este espíritu de la sabiduría, alabado sea el nombre de Jesús. Y eso, amados hermanos, lo hallamos en, ¿verdad?, Proverbios 8. Alabado sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, y dice, ¿verdad? Amados hermanos, dice, amados hermanos, antes de los abismos fue engendrada, dice, antes que fuese la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya habían sido engendrados, dice, no había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, dice, ahí estaba yo. Oiga, la sabiduría hablando, amados hermanos, que antes que el mundo fuera creado, antes que, amados hermanos, los mares fueron creados, antes que el polvo existiera, ya la sabiduría, amados hermanos, existía en el reino de los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, cuando Dios creó este espíritu, lo creó, amados hermanos,
Porque Dios no crea algo solo para tenerlo sentado o solo para tenerlo con vida. No, cuando Dios hace una creación, cuando Dios forma un espíritu, tiene un propósito con él. Por eso usted tiene un propósito en el camino de Dios, no solo para estar sentado, no. Dios lo llama al hombre y a la mujer con un propósito, lo hace en nombre de Jesús. Cuando Dios creó este espíritu, amados hermanos, lo creó para usarlo, alabado sea Dios. Por eso dice, amados hermanos, ¿verdad? En el capítulo 8 y versículo 22, Jehová me poseía en el principio, y de antiguo antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio antes de la tierra. El espíritu de la sabiduría, amados hermanos, existía, preexistía, por decirlo así, la tierra y los cielos y todo lo que había en él, alabado Dios. Amados hermanos, por eso dice también ahí que cuando los cielos estaban haciéndose, bendito Dios, dice la sabiduría, ahí estaba yo. Cuando Dios estaba poniendo el fundamento sobre el mundo, ahí estaba yo, dice el espíritu de sabiduría. Dios lo creó, amados hermanos, para cuando él iba a hacer la obra grande en los cielos, en la tierra. ¿Sabe qué? El espíritu de sabiduría, ahí estaba a la par de Dios, cuando Dios estaba ordenando los firmamentos en el reino o en los cielos, en la pasión. Ahí estaba la sabiduría, viendo la obra perfecta que el Padre hacía. Alabado el nombre de Dios. Santo, mi alma te alaba. Qué hermoso es nuestro Dios como obra. Alabado sea el nombre de Dios. Es que ¿quién entenderá la mente de Cristo? ¿O quién, amados hermanos, entenderá la sabiduría de Dios? Alabado sea su nombre. Hermano, la sabiduría testificando acerca de las obras grandes de Dios. La sabiduría, amados hermanos, dando testigo del verdadero poder que habita en Jehová. Alabado sea su nombre. Es que mire, Dios, cuando hace algo, amados hermanos, es para que en aquello que Él creó, el nombre de Él sea glorificado, para que a través de aquello el nombre de Él sea glorificado. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amados hermanos, por eso, amados hermanos, cuando este espíritu fue creado, Dios comenzó a usarlo, alabado Dios. Amados hermanos, por eso la Biblia dice que Dios hizo los cielos con entendimiento. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque a través de la sabiduría, amados hermanos, adquirimos conocimiento. Y a través de la sabiduría, amados hermanos, adquirimos, amados hermanos, palabras, no palabra humana, sino cosas reveladas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque a través del espíritu de sabiduría, nosotros recibimos muchas cosas en nuestra vida. Alabado sea el nombre de Dios. Amados hermanos, la sabiduría, amados hermanos, como que en este capítulo la sabiduría está, ¿verdad?, queriendo tener una conversación con los humanos, con los hijos de los hombres. Y este capítulo comienza con una pregunta. No clama la sabiduría, dice, oiga, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Alabado sea el nombre de Dios. En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de la vereda se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombre, a vosotros clamo, alabado sea el nombre de Dios. Oiga, la sabiduría exclamando a los hijos de hombre. La sabiduría parándose en las puertas. ¿Cuáles puertas? A las puertas que habitaban, amados hermanos, las 12 puertas. Allá en aquel muro de Jerusalén, ella se paraba a las puertas. ¿Qué? A clamar de los hijos de los hombres. ¿Qué? Que adquirieran sabiduría, alabado sea el nombre de Dios. Porque, amados hermanos, dice la Biblia que el principio del temor a Dios, la sabiduría. Si el espíritu de sabiduría no está en alguien, no puede tener temor de Dios. Porque es a través del espíritu de la sabiduría que usted y yo caminamos temerosamente delante de Dios. Ese espíritu hace en nosotros, bendito Dios, que nos sujetemos de muchas cosas, o que nos sujetemos a Dios y desechemos cosas que no agradan a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Ese espíritu está operando en nosotros, el espíritu de sabiduría. Por eso el mundo no conoce a Dios, porque no tiene la sabiduría de Dios. Y vamos a ver más adelante, si el tiempo lo permite. Alabado sea el nombre de Jesús.
Amados hermanos, la sabiduría clama a los hombres, ¿verdad? Que tengan esta sabiduría. ¿Para qué? No solo para que sean sabios en la tierra, no, sino para que el hombre comprenda que hay un creador, que el hombre comprenda, bendito Dios, que Dios lo hizo con un propósito. Aquel que tiene la sabiduría entiende que Dios formó al hombre del polvo, que Dios lo hizo a su semejanza, a su hechura. Alabado Dios, aquel que tiene sabiduría sabe a quién le canta, sabe a quién le adora, sabe a quién le sirve. ¿Por qué? Porque el espíritu de sabiduría que hay en él le da ese entendimiento. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es el espíritu de Dios que nos da esa sabiduría para adorar a Dios, que nos entona para cantar y alabado sea Dios, aunque el mundo no entienda, ¿verdad? Cuando gritamos, cuando lloramos y cómo le servimos, es que en ellos no está el Espíritu de Dios. Por eso no entienden lo que es espiritual. Alabado sea el nombre de Jesús. Poderoso Dios, aleluya. Amados hermanos, la sabiduría es algo hermoso. Amén, Señor, aleluya. Y dice: entended, oh simple discreción, y a vosotros necios entra en cordura. Oí, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Amados hermanos, la sabiduría que es de parte de Dios habla lo justo, habla lo recto, habla lo verdad. ¿Por qué? Porque el mal no viene de parte de Dios, sino solamente lo bueno. Así que los frutos de la sabiduría es toda justicia, todo amor, amados hermanos, benignidad, todo eso son los frutos, ¿verdad?, de tener el espíritu de sabiduría también. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos, amados hermanos, todos sabemos, ¿verdad?, acerca de Salomón. Cómo, amados hermanos, salió de los lomos de David, bendito Dios, y David propuso hacer casa a Dios, pero Dios le dijo: mira, tú no vas a poder edificarme casa a mí, porque tú has derramado mucha sangre, bendito Dios, pero ¿sabes qué? De tu lomo saldrá un hijo, el cual, ¿verdad?, yo lo haré sentar en tu trono, él me edificará casa. Alabado sea el nombre de Dios. Y cuando un hombre es temeroso de Dios, no pide cosas terrenales. Cuando un hombre es temeroso de Dios, ¿sabe qué pide? Sabiduría para poder entender a Dios, sabiduría para poder caminar, sabiduría para predicar su palabra, sabiduría para tener temor de Dios. Santo eres. Y hermano, dice la Biblia que Salomón era un joven, bendito Dios. No era viejo, era un joven. Y dice la palabra, bendito Dios, que, amados hermanos, estando Salomón en Gabaón, dice la Biblia que Salomón, ¿verdad?, entró en un sueño, y en este sueño dice que Dios se le reveló a Salomón y comienza a decirle: pídeme algo que te lo voy a dar. Alabado Dios. Yo me imagino este joven, ¿verdad?, que, amados hermanos, quizás como los reyes anteriores, bien hubiera pedido fama, hubiera pedido oro, plata, amados hermanos, que Dios le entregara a sus enemigos. Pero en él había mansedumbre. Y dice que Salomón le dice que le diera sabiduría para poder, amados hermanos, ¿verdad?, amados hermanos, ser rey de aquel pueblo, para que le diera sabiduría para, amados hermanos, saber conducir a aquel pueblo. Alabado Dios. Es que hoy en día es necesaria la sabiduría en los que predican la palabra, en los que están al frente de las obras, en los que enseñan al pueblo. Es necesario demandar o pedirle a Dios sabiduría para predicar la palabra de él. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque muchos andan predicando con la sabiduría humana, con la sabiduría terrenal, y en vez que la palabra edifique, en vez que la palabra restaure, daña, estorba, bendito Dios, desanima. Pero cuando la sabiduría de Dios ahí está en un predicador, ahí, amados hermanos, ¿sabe qué? El aceite suaviza la vida del oyente. Alabado sea el nombre de Jesús. Poderoso Dios. Y Salomón pide, amados hermanos, sabiduría para poder guiar a aquel pueblo. Amén. Y, amados hermanos, Dios le dice, ¿sabe qué Dios le responde? Mire, Dios es bueno. Amén. Por cuanto no pediste que te diera a tus enemigos, que no te diera oro ni plata, sino que has pedido sabiduría, te la voy a dar, bendito Dios. Pero no solo te voy a dar eso, sino que también te voy a dar muchas cosas, le dice Dios. Es que cuando, amados hermanos, usted pide conforme a la voluntad de Dios, Dios le va a añadir lo que usted necesita. No es necesario que usted lo pida. Pida primeramente sabiduría de Dios para conducirse rectamente, para hablar rectamente,
Dios conociendo al hombre, porque al hombre, mira, Dios, por sabio que el hombre quiera hacer con Dios, no se le escapa. Y ahí Dios le dice, ¿verdad? En Primera de Reyes 3:4 le dice: y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos, mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Gloria a Dios, aleluya. Dios le dice a Salomón: te voy a dar sabiduría, te voy a dar aquí, te voy a crecer allá. Pero tienes que permanecer en mis caminos, bendito Dios. Tienes que permanecer en mis estatutos, bendito Dios. ¿Cuánto, bendito Dios, cuando comenzaron a predicar bajo la sabiduría de Dios, bajo el conocimiento de Dios, a administrar al pueblo bajo la sabiduría de Dios? Pero andando el tiempo se van apartando de Dios y la sabiduría de Dios se aleja del hombre y entra la sabiduría terrenal, la sabiduría animal, la sabiduría diabólica. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso somos llamados a saber qué espíritu de sabiduría se está manifestando en los altares. Si es el espíritu de Dios o el espíritu, ¿verdad? Terrenal, alabado sea el nombre de Dios, sabiduría terrenal. Hermano, Salomón, ¿verdad? Que no hubo hombre tan sabio como él en la tierra. Dice que venía la reina del sur hasta, ¿verdad?, donde estaba Salomón, a oír los discursos. Un hombre que, ¿verdad?, los que lo oían se deleitaban en la sabiduría de Salomón, oyéndole, y le traían presentes, bendito Dios, para que Salomón hablara de sabiduría, alabado sea el nombre de Dios. Y sí, Dios le dio la sabiduría a Salomón. Una sabiduría tan grande, amados hermanos, que muchas veces el lector, ¿verdad?, el creyente, ¿verdad?, cuando no se mete o no le pide sabiduría, a veces ni entiende los proverbios ni por qué Salomón a veces dice tantas cosas. Es que en este hombre había una sabiduría grande, tremenda, amados hermanos, que él declara muchas cosas, bendito Dios, en estos libros. Pero como muchas veces no tenemos la sabiduría de Dios, no podemos captar lo que la palabra quiere decirnos. Cuando no tenemos la sabiduría de Dios, no podemos discernir la palabra de Dios para nuestras vidas, alabado Dios. Pero cuando hay sabiduría y conocimiento, pero ahí le dice: mi pueblo perece porque no tiene conocimiento. Algo que pasa hoy en día es que nadie pide sabiduría ni nadie se mete en profundidad en las escrituras, sino que de repasadas, para que digan leímos la Biblia de repasada, pero la Biblia no es para leerla, es para escudriñarla, amados hermanos. ¿Sabe qué? Es como un tesoro que usted tanto más está metiéndose en ella, tanto más su alma está llenándose, tanto más su alma está aprendiendo, alabado sea el nombre de Dios. La sabiduría es algo, amados hermanos, tan hermoso de tener. Pero también la sabiduría, amados hermanos, hay que cuidarla. Por eso dice en el libro de Eclesiastés, amados hermanos, la mosca muerta hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así dice, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable, alabado sea el nombre de Dios. Así que, amados hermanos, ¿verdad? Aquel que tiene el espíritu de sabiduría tiene que guardarlo, tiene que ser reprensible, tiene que, amados hermanos, cuidar la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque una pequeña locura puede hacerte perder la sabiduría que Dios te ha dado. Alabado sea el nombre de Jesús. Y aquel que es estimado como sabio, cuando comete una locura, ¿verdad?, ya no lo estimamos, ¿verdad?, como hombre sabio. Y esto podemos verlo en Salomón. Dice que Salomón en sus años de su vejez, amados hermanos, le hizo templo a Astarot, le hizo templo a Rimón, le hizo templo a cuantos ídolos. Alabado sea el nombre de Dios, amados hermanos, y se alejó de la sabiduría de Dios y se inclinó más en la sabiduría de los hombres, haciendo templo a los ídolos. Y esta pequeña locura, amados hermanos, vino a ser mancha en Salomón. Alabado sea el nombre de Dios. Porque nadie que tiene el espíritu de sabiduría de Dios se inclina a ídolos. Gloria a Dios. Y ahí es donde el creyente echa de ver si el espíritu de sabiduría es parte de Dios o el terrenal está en el ser humano. Porque Salomón comenzó bien, caminando en los estatutos, en las leyes de Dios. Pero andando el tiempo, bendito Dios, porque muchas veces la sabiduría trae, por decirlo así, esta exaltación de la carne. La sabiduría también a veces trae, bendito Dios, el ego, el ser humano, bendito Dios, y el hombre, cuán más sabio se cree, se va alejando de Dios, se va alejando de la sabiduría de Dios y comienza a confiar en él mismo, comienza
vanidades. Gloria a Jesús. Por eso Salomón al final dice: todo discurso de la vida es esto, dice, teme a Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que ahí estaba la sabiduría en Dios. Amados hermanos, ¿verdad? Es hermoso hablar acerca de esta sabiduría. La sabiduría de Dios es hermosa. Y esta sabiduría podemos verla que habitaba en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque la sabiduría de Dios, amados hermanos, el hombre natural no la percibe. Por eso dice la Biblia: no ha enloquecido Dios la sabiduría de los hombres. Alabado sea el nombre de Dios. Dios ha enloquecido la sabiduría de los hombres. Por eso es que los científicos, los grandes estudiosos de la tierra, pueden, amados hermanos, enseñarle acerca del espacio, del mar y de todas cosas, pero no pueden explicarle acerca de algo tan simple, de la creación del mundo y la tierra, que es tan Génesis. ¿Por qué? Porque la sabiduría del hombre Dios le ha enloquecido y la ha revelado a sus hijos. Alabado sea el nombre de Dios. La sabiduría humana no puede comprender que hay un Dios grande. La sabiduría humana no puede comprender que Cristo vino a la tierra y murió y nos ha dado una salvación grande, no. ¿O cuando ha visto usted uno de esos grandes sabios terrenalmente hablando acerca de la palabra de Cristo? No. Se inventan otras cosas para dar a entender cómo el mundo fue hecho, cómo el ser humano fue creado. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios no está en la sabiduría terrenal. Alabado sea el nombre de Jesús. Si Dios permite la ciencia del hombre, Dios la permite, pero la sabiduría del hombre no le llega, amados hermanos, a las uñas, la sabiduría que Dios da. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando Jesús vino a la tierra, amados hermanos, y predicaba, los hombres se quedaban admirados. Bendito Dios, decían: cuán grande es esta sabiduría que hay en este hombre. ¿De dónde este hombre sabe tanta letra? Alabado Dios. ¿Cómo? Es que sabe que la sabiduría no está en la letra. La sabiduría está en el poder de Dios. La sabiduría está en la santidad de Dios. La sabiduría está cuando tú te consagras para Dios. La sabiduría está cuando tú caminas rectamente delante de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. No tienes que tener tanta letra, pero si tú tienes temor a Dios, alabado sea el nombre de Jesús, ahí opera el Espíritu sabiduría. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque el ocuparse de la mucha letra es cansancio, ¿verdad? Y hoy en día lo que los hombres quieren es la sabiduría de la letra, para resaltar, para impresionar que saben letra, que saben libro, para saber que saben, ¿verdad?, cuánta hermenéutica y conocimiento. Y hermanos, con tantas letras que nos duermen, alabado Dios, con tantas letras que nos dejan perdidos en el aire, alabado sea el nombre de Jesús. Pero es mejor, dijo Pablo, 5 palabras con sabiduría. Alabado sea el nombre de Dios. Que miles, alabado sea el nombre, no entendamos. Bendito sea el nombre de Dios. El creyente esa sabiduría tiene que tener. Que si te vas a parar a cantar, aunque sea un corito pequeño, pero con sabiduría, examinándote a ti y examinando a quién se lo vas a dar. Alabado sea el nombre de Dios. Yo 5 palabras con sabiduría, hermanos. Gloria a Dios. Que sepamos entender, captar. Porque el hombre hoy se deleita en saber tanta letra. Mire, si hay hombres aquí que una noche no les alcanza tanta letra, pero ¿qué sabor tiene? ¿Qué sabor tiene, estimado? Porque no procure ir a ustedes, le dice Pablo, con palabras persuasivas, con palabras humanas. Más bien propuse en mí llegar a ustedes en demostración del poder del Espíritu de Dios. Eso es lo que el creyente tiene que anhelar, amados hermanos, que el poder de Dios se mueva en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, Nicodemo se le acercó a Jesús, un maestro, un principal de los fariseos. Y Jesús comenzó a enseñarle cosas terrenales, bendito Dios, acerca del bautismo. Y Nicodemo no entendía. Jesús le dijo: te estoy hablando cosas terrenales y no entiendes, Nicodemo, y eres maestro. Que si yo te hablara cosas espirituales, alabado sea el nombre de Dios. Amado hermano, hay cosas espirituales que, amados hermanos, están preparadas para la iglesia, pero usted y yo estamos viendo lo terrenal, y esa no es la sabiduría que viene de parte de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. La sabiduría que viene de parte de Dios, amados hermanos, el creyente tiene que meterse en un ámbito espiritual diferente. Porque han cesado las visiones, las revelaciones, los dones,
las profecías, las liberaciones, las sanidades. Gloria a Dios. Porque estamos operando bajo la sabiduría terrenal. Aleluya. Hay muchos que quieren mover el Espíritu de Dios como Simón el mago allá en Samaria, con el dinero, con cantidad de multitudes. Gloria a Dios. Y esa es sabiduría animal, terrenal, ¡Aleluya! diabólica, que quieren mover el Espíritu de Dios. No, por eso aquel estaba, como le dice el apóstol, te mira encerrado, le dice, en amargura, alabado sea Dios, de espíritu, alabado sea el nombre de Dios. Porque pensó que el poder de Dios podía comprar con dinero. Hoy en día es lo que enseñan. Esa es la sabiduría humana. Usted puede comprarlo con dinero. No, estimado hermano, la sabiduría de Dios, amados hermanos, no se compra con oro ni con plata. ¿Sabe cómo se compra? Temiendo a Dios, humillándose ante Dios, buscando el bendito Dios de oración. Alabado sea el nombre de Jesús. Así se recibe el poder de Dios, dando en temor y temblor delante de Él. Amados hermanos, por eso Pablo, mire, aquí vamos a ver la sabiduría humana y terrenal. Pablo le escribe a los Corintios, su capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Usted cree que un científico o alguien grande de esta tierra entiende que amados hermanos, el sacrificio hecho en la cruz del madero es algo tan glorioso? No, para ellos es locura. Que usted y yo pensemos que Dios se humilló, que Dios vino, amados hermanos, verdad, de los cielos, tomó forma de hombre y después fue muerto en la cruz. La sabiduría humana no reconoce eso como algo sabio, sino ellos dicen que eso, ¿dónde está la sabiduría en eso? Que Dios se humille, sea hombre y venga a la cruz y muera. No tiene sentido. No tiene lógica, alabado sea Dios. Pero como la mente de Cristo, amados hermanos, dice que lo más insensato de Dios es más sabio que los hombres. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso Pablo dice a los Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Alabado sea el nombre de Dios. La sabiduría de los hombres es destruida por la sabiduría de Dios. Por eso no entiende que Cristo es el Salvador. Alabado sea el nombre de Jesús. No hay entendimientos en ellos, no entienden esto. Como los creyentes pasan metidos en una iglesia leyendo este libro. Pero es que en esto está la vida, alabado Dios. En esto está la vida, amados hermanos, para nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso Pablo hace una pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde están estos hombres reconocidos? ¿Dónde está, bendito Dios, estos hombres de eminencia? ¿Dónde están? Alabado sea el nombre de Dios. Dice Pablo, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Por eso el mundo se está perdiendo, porque no conoce a Cristo. Por eso el mundo está en miseria, porque no tienen sabiduría de Dios para conocer que Cristo vino al mundo. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermano, ¿dónde está el sabio? ¿O mira usted un hombre aquí lleno de sabiduría? Yo miro hombres llenos de sabiduría de parte de Dios, no terrenal. Hombres que han entendido, mujeres que reconocen y entendido que aquí vamos de pasar. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado Dios, pues ya que en la sabiduría de Dios, oiga, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios mediante la sabiduría. Oiga, ¿cómo el mundo conoce a Dios? No mediante la sabiduría humana. Por su propia sabiduría usted nunca hubiera venido a los caminos de Dios. Nunca. Sino que Pablo declara el misterio grande de la cruz. Y dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Y de dónde viene la locura de la predicación? Aquellos que anunciaban que Cristo murió. Aquellos que anunciaban que Cristo resucitó al tercer día. Y cuando había otro nombre dado a los hombres en quien había salvación, sino en el nombre de Jesús. Y ahí viene la locura de la sabiduría de Dios a través de la predicación de la palabra. Por eso es necesario que prediquemos con el espíritu de sabiduría de Dios y no con el espíritu del mundo animal diabólico. Por
Por eso que hoy en día oímos tantos disparates en la palabra de Dios. Amén. Hombres tomando versículos literalmente, dándole su propia interpretación. Y la Biblia dice que la Escritura, ¿verdad?, no está hecha para que nosotros demos nuestra propia interpretación de ella, no. Sino a través del Espíritu y la sabiduría que Dios nos da. Usted aprende, y cuando usted aprende, después enseña al amado Dios. Por eso hay hermanos que agarran un versículo y se van para todos lados y confunden, amados hermanos, y a veces están declarando lo que la Escritura no dice, amado Dios. ¿Por qué? Porque tienen un espíritu terrenal, y las cosas terrenales te deben de descender terrenalmente, pero las cosas celestiales se descienden espiritualmente bajo el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, para muchos el Evangelio es locura hasta este día. Pero así le agradó a Dios salvar a los hombres. Que otros anunciaran, mire qué hermoso, como Saulo. Yo que antes perseguía a la iglesia, yo que antes robaba, yo que antes hacía aquí y allá, así anunciamos el Evangelio de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque nuestras mismas obras anuncian que el poder de Dios es real en nuestra vida. La misma vida de nosotros anuncia el poder de Dios que transforma, el poder de Dios que cambia, la sabiduría de Dios que cambia aquella mente estúpida, aquella mente que solo pensaba en lo mal. Ahora una mente solo piensa en adorar a su Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, así le agradó a Dios salvar a los hombres, ¿verdad? Por la locura de la predicación. Y qué hermosa locura, hermanos. ¿Cuántos es? Yo estoy loco por Cristo. Alabado, Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es bueno. Aleluya. Amados hermanos, pero dice, porque los judíos, oigan, los judíos piden señal y los griegos buscan la sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Amados hermanos, oigan, los judíos piden señal, los griegos piden verdad, sabiduría, pero aquellos nosotros, ¿saben qué deseamos? Conocer a Cristo, alabado Dios, conocer el verdadero evangelio de Él, porque ahí está la sabiduría, ahí está la salvación. Cuando tú predicas a Cristo, alabado sea el nombre de Dios. ¿De qué sirve la sabiduría humana? ¿De qué sirve, amados hermanos, bendito Dios? Sin ella no hay salvación. Pero cuando usted conoce a Cristo y predica a Cristo, ahí hay salvación, ahí hay liberación, ahí hay sanidad, ahí hay de todo, porque ahí está la sabiduría en Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Aquel que predica a Cristo tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque entiende que solo en Él hay salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero amados hermanos, ¿verdad? Con el Evangelio hay que tener cuidado. Mas hoy en día, con la palabra que se nos predica, voy a ver hasta dónde nos permite el tiempo. Amados hermanos, por eso Pablo, si no me equivoco, alabado sea el nombre de Jesús, hay poder en la sangre de Cristo. Hermanos, escribe a los hermanos, o escribe, creo que, gloria a Jesús. Hermanos, quiero hallar verdad. Si no me equivoco, hermanos, creo que está en los Filipenses, si no me equivoco. Hermanos, que, verdad, Pablo les dice que hay algunos, hermanos, mire cómo es Satanás. Vamos a ver de lo que hemos leído, hermanos, ¿verdad? Creo que en la primera, ¿verdad? En Filipenses, creo que Pablo les dice, pero hay algunos, le dice, que entre nosotros, ¿verdad?, predican a Cristo por falsedad, por vanagloria. Alabado sea el nombre de Dios. Y Pablo está alertando, ¿verdad?, a los hermanos. Aquí creo que está, amados hermanos, mire, lo vamos a leer. Alabado sea el nombre de Dios. Dice Filipenses 1:15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, oiga, y contienda, oiga. Por eso hay que tener cuidado, amados hermanos, aquellos que predican, porque algunos predican por envidia, por contienda, y dice, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contentación, oiga, no sinceramente, pensando añadir
dice aflicciones a mis prisiones, alabado sea el nombre de Dios. El espíritu terrenal y diabólico animal que se está moviendo hoy en día. Muchos están predicando, amados hermanos, por envidia. Si un hermano predica un mensaje, viene el otro hermano, yo voy a predicar lo mejor que el hermano. Y ese no es el espíritu de sabiduría de Dios. Ese es el espíritu que viene del mundo, del terrenal, del diabólico. Alabado sea el nombre de Dios. Hay otros que predican, otros no. Yo voy a predicar por contienda. Yo vi al hermano caer en aquello, y verdad, y por cuanto yo vi eso, ahora lo voy a hacer chasca con la palabra. Alabado sea el nombre de Dios. Ese es el espíritu diabólico, y ese espíritu hay que reprenderlo de los altares. Alabado sea el nombre de Dios, porque está destruyendo la viña, está haciendo daño. Alabado sea el nombre de Dios. Está dejando a muchos sin fruto, porque en vez de abonarlo, los está porreando. Y está, amados hermanos, como dijo la hermana, botando la flor y el fruto, porque están predicando por envidia, por contienda. Y el evangelio hay que predicarlo de buena voluntad, porque de gracia recibimos, de gracia hay que dar. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso el creyente es llamado a saber cuál es el espíritu que se está moviendo en los altares de nuestras iglesias. Si la sabiduría que viene de parte de Dios, o aquel que es terrenal. Alabado sea el nombre de Jesús. Amados hermanos, miren la sabiduría que Dios le dio, ¿verdad?, al apóstol Pablo. Es una sabiduría tan grande que el mismo Pedro dice, ¿verdad?, nuestro hermano, el cual nos ha escrito muchas veces en sus cartas. Dios le ha dado una sabiduría tan grande, dice, y verdad, nos ha escrito en sus cartas algunas que son difíciles de entender. Alabado Dios. ¿Por qué? La sabiduría que tenía Pablo no era una sabiduría terrenal. Por eso él mismo dice que lo que él era antes, lo que él había entendido acerca de la ley y la escritura, lo tenía por pérdida. ¿Por qué? Porque sabía que la letra no valía para nada, pero aquel poder que había recibido de parte de Jesucristo, esa sí es la sabiduría. Alabado sea su nombre. Por eso Pablo era celoso en las iglesias. Si usted mira las cartas que Pablo enviaba a los hermanos en Galacia, en Corinto y a los filipenses y a todos, era un hombre celoso, un hombre espiritual. Alabado Dios. Es que cuando hay sabiduría de parte de Dios, usted puede mirar las cosas, el ambiente como está, y saber si es un ambiente carnal o un ambiente espiritual. Porque muchos espíritus mentirosos son enviados por el mundo también. Si el diablo se manifiesta, amados hermanos, como ángel de luz. Hay mucha gente diciendo el espíritu de Dios está aquí, se está moviendo, y a veces un espíritu erróneo que se está moviendo en las iglesias. Alabado sea el nombre de Dios, y usted ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría de Dios, sino que estamos a veces, hermano, lo está usando Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y a veces un espíritu encubierto. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Para qué? Para dañar la mente y los corazones en estos tiempos. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero aquellos que tienen sabiduría en lo alto saben distinguir aquello que es de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y hay otros que profesan tener la sabiduría de Dios. Gloria a Jesús. Y a veces un hermano está, verdad, hablando en lengua y está diciendo, Dios reprenda a este espíritu erróneo. Poderoso Dios, Y a veces es el aleluya. Espíritu Santo. Porque nos falta sabiduría de parte de Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sabe por qué hoy en día no se levantan hombres y mujeres como en el tiempo antiguo? ¿Verdad? Y no le estoy hablando de Israel ni de la iglesia primitiva, no. Como en los 60, los 70, cuando yo era niño, allá en la isla, ¿verdad? Llegaban hombres y mujeres guiadas de parte de Dios, llenas de sabiduría y entendimiento, que cuando llegaban a la iglesia, bendito Dios, no, amados hermanos, iban a la oscuridad, no. Iban a aquel hermano y decía, mira, tú estás en pecado, has hecho esto y lo otro y lo otro. Aquí es tu puesto, la voz del nombre de Jesús. ¿Por qué no se mira eso hoy en día? Porque nos falta sabiduría de parte de Dios. Hoy más que nunca se atacan cosas que ni saben lo que están atacando con la palabra. El que tiene los dones del Espíritu opera bajo los dones del Espíritu. El que tiene sabiduría en la Biblia viene y ataca al que habla en lenguas y a aquel otro. El que tiene el don de lenguas ataca al que tiene sabiduría eléctrica. ¿Sabe qué? Así lo quiere tener el diablo. El que tiene los dones y el que tiene la sabiduría de la Escritura, peleando entre unos y los otros. Pero yo les digo, el que tiene sabiduría de Dios trabaja juntamente, edificando sobre el fundamento que Cristo ya ha puesto, para que el edificio vaya creciendo. Alabado sea el nombre de
La sabiduría de Dios ahí no está, amados hermanos, ¿verdad? Los pleitos, los celos, las contiendas, ahí no está. El tiempo, hermanos, se me ha ido. Quisiera, ¿verdad?, tocar otros temas, pero vamos a ser prudentes. Ustedes están en sacrificio. Una palabra espero que hayan, amados hermanos, entendido. Espero no haberle confundido. Y si en algo he hablado mal, aconséjeme por la palabra para que vayamos creciendo. Alabado Dios. Hermanos, en esta tarde ahí hubiera alguien que quisiera renovar votos. Hubiera alguien que quisiera renovar votos con Cristo. Yo extiendo un llamado. Alabado sea el nombre de Jesús. Nadie. Bien, hermanos, espero que esta palabra, pues, amados hermanos, una palabra ha llegado a su corazón. Y sigamos adelante, amados hermanos, que ya la trompeta está por sonar. Dios les bendiga.